Pero vamos a iniciar con estas orientaciones para el ascenso de escala magisterial, específicamente para la prueba única nacional de ascenso de escala, por lo cual a continuación el grupo educativo Roque va a realizar esta presentación. Soy el profesor William Roque Vargas, soy especialista en diseño, desarrollo y también evaluación curricular. Entonces vamos a orientar específicamente cómo enfrentarnos a las casuísticas pedagógicas y las casuísticas curriculares que el Ministerio de Educación nos presenta. Muy bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar diremos que la prueba nacional consta de 60 preguntas. Todas son de conocimientos pedagógicos y conocimientos curriculares. En caso de ascenso de escala magisterial, solo se consideran conocimientos pedagógicos y curriculares, pero aplicadas a las áreas curriculares. Aquí tenemos una tabla, ¿no? Tenemos la escala magisterial a la que se postula, la cantidad de preguntas de la prueba nacional, que son 60, el puntaje por respuesta correcta, el puntaje máximo que se puede obtener, la cantidad mínima requerida de preguntas acertadas para alcanzar a la escala a la cual se está postulando, y finalmente el puntaje mínimo requerido. Para la segunda escala requerimos un puntaje mínimo de 54 puntos, ¿no? Y tendríamos que responder 36 interrogantes de forma correcta. Para la tercera escala, un puntaje mínimo de 57 y tendremos que contestar por lo menos 38 respuestas acertadas. Para la cuarta escala, el puntaje mínimo es 60 y también tendremos que responder mínimamente 40 preguntas de las 60. Para la quinta escala, el puntaje mínimo es 63 puntos y tendremos que responder por lo menos 42 de las 60. Para la sexta escala es de 66 puntos y mínimamente tendremos que responder 44 respuestas correctas. Y para la séptima escala son 69 preguntas o el puntaje debe ser de 69 y tendremos que responder por lo menos 46 preguntas de manera correcta. Entonces, a medida que vamos postulando a mayores escalas, vamos a tener que asegurar un mayor puntaje. La prueba consta de 3 horas, ¿no? Y bueno, en promedio tendríamos que responder 20 preguntas cada hora, ¿no? Y bueno, también reservar un pequeño espacio para el llenado del cuadernillo, o perdón, de la hoja de respuestas. Muy bien, maestros, entonces, bienvenidos a Ascenso de Escala Magisterial y vamos a orientarlos cómo enfrentarnos a las casuísticas curriculares y pedagógicas que el Ministerio de Educación nos va a presentar en la prueba de ascenso de escala. Muy bien. El temario para ascenso de escala específicamente contempla los conocimientos pedagógicos de la especialidad, ¿no? Tanto pedagógicos como curriculares. La idea es que estas temáticas que el Ministerio de Educación nos presenta debemos abordarlo principalmente desde el punto de vista de su aplicación en el aula, desde la práctica pedagógica. Entonces, tenemos que tener una capacidad de comprensión y también de actuación para la resolución de estos casos pedagógicos. Específicamente lo que el Ministerio de Educación plantea en este temario de ascenso de escala son las teorías, principios y enfoques vinculados a la práctica pedagógica
Por ejemplo, están las teorías socioconstructivistas de Piaget, Vygotsky, Ausubel, perdón, pero no nos van a plantear los casos preguntándonos específicamente de estos autores, más bien en situaciones en las cuales esta teoría se aplica para actuar de una manera determinada o para solucionar algún problema en el aula, ¿no? También obviamente están los principios de la educación peruana, los principios psicopedagógicos y todos los enfoques que se vinculan a la práctica pedagógica, los enfoques transversales, el enfoque por competencias, el enfoque de la evaluación formativa, el enfoque de las áreas curriculares, entre otras. Y también contempla este temario el desarrollo de las competencias y capacidades de las áreas curriculares, es decir, tenemos que comprender a cabalidad cada una de las competencias y cada una de las capacidades, ¿no? Y cómo estas capacidades se pueden combinar y movilizar para desarrollar una competencia y cómo estas capacidades y estas competencias se desarrollan en una sesión de aprendizaje. Entonces es bien complejo el temario que nos presenta el Ministerio de Educación, pero con una correcta preparación podemos ir afrontándolo con éxito. Muy bien, continuamos. Muy bien. Hemos tomado esta lámina, ¿no?, de la maestra Irene Albarte, que presenta una estructura para comprender las casuísticas y que nos parece interesante y con la cual nos identificamos, ¿no?, puntualizando obviamente algunos aspectos ya propios de cada autor, ¿no? Muy bien, ¿cómo se estructura? Una casuística tiene conocimientos y estos conocimientos pueden ser de tipo curricular, por ejemplo, cuando nos preguntan de las competencias o de una capacidad. Pueden ser pedagógicos también, por ejemplo, cuando nos preguntan cómo podemos solucionar una situación, pero apelando, por ejemplo, a la teoría del desarrollo cognitivo. Y obviamente estos conocimientos también pueden ser disciplinares, ¿no? Cuando te preguntan del dominio disciplinar del área, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las plantas siempre buscan la luz, ¿no? O qué significa el algoritmo de la división, ¿verdad? Bueno, también una casuística tiene un contexto, es decir, un lugar donde se desarrolla, es decir, el contexto tiene un lugar, ¿no? Por ejemplo, una zona rural, ¿no? Habla del primer grado B, etcétera. También tiene un nivel o grado al que, bueno, le podemos decir un grupo etario, ¿no? Por ejemplo, 5 años, primer año de secundaria, Jaime de 3 años, ¿no? Y obviamente tiene un área curricular del cual se habla en la casuística. Y obviamente, finalmente, la estructura de la casuística tiene una pregunta, ¿no? Que es el reto o desafío a solucionar. Bueno, en nuestro caso, a los conocimientos le llamaremos categoría, ¿sí? Entonces, en esta presentación vamos a entender conocimientos igual a categoría, que es un término que, digamos, nos parece más interesante. Muy bien, entonces vamos a continuar y ahora sí vamos ya a la práctica, a ver unas casuísticas que se han tomado en la prueba nacional de ascenso de escala el año pasado. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos una situación que presenta el Ministerio de Educación, una situación de la prueba del año pasado. Dice lo siguiente: lea la siguiente situación y responda. Al inicio del año escolar, los docentes y los estudiantes de primer grado están trabajando en el proyecto Cuido mi Salud, el cual tiene como finalidad promover hábitos de higiene en la comunidad educativa. Como parte de la búsqueda de información sobre el tema, una docente presenta a sus estudiantes el siguiente afiche. A ver, entonces de acá tenemos un afiche y el título dice: lava tus manos con agua y jabón.
tenemos una pileta, ¿no? Y un niño que se está lavando las manos y está eliminando los gérmenes, ¿no? Propios del ambiente. Y hay un mensaje que dice: estar limpios y sanos es muy fácil y divertido. Al lado derecho tenemos una pregunta que dice: ¿cuándo debes lavar tus manos? Antes de comer, después de ir al baño y después de jugar. Y bueno, aquí está la fuente de la cual se ha extraído eh, este afiche. Pero vayámonos directamente a identificar ya los elementos que anteriormente habíamos presentado. Muy bien, aquí tenemos ya, ¿no?, el reactivo, digamos, de la prueba, de la situación, ¿no? Esta es la situación y este es ya el planteamiento del reactivo y obviamente la pregunta. Dice lo siguiente: la docente busca que los estudiantes deduzcan información del afiche. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para que la docente logre su propósito? Muy bien, y me da alternativa A, B y C. Bueno, miren, la palabra o las palabras deduzcan información es la categoría, ¿no?, que está presente en esta situación, en este caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, maestros, nosotros tenemos que identificar, obviamente vamos a identificar la situación, vamos a identificar el grupo, el grupo etario, ¿no? Y obviamente también la pregunta, ¿no? Pero lo más importante, colegas, es ubicar el conocimiento, ubicar la categoría del caso o de la situación. En este caso es deducir información. Entonces, cuando me pregunta cuál de las siguientes acciones es adecuada para que la docente logre el propósito, me está preguntando cuál de las siguientes acciones es adecuada para que los estudiantes deduzcan información. Entonces, esto lo tengo que utilizar para seleccionar la alternativa correcta. A, dice, acompañarlos en la lectura del título del afiche, después pedir que señalen la imagen que se relaciona mejor con un dicho título. Esta es la respuesta: no, porque el docente los está acompañando, no les está dando la oportunidad de que ellos infieran. Y la docente les pide de paso que señalen la imagen que se relaciona mejor con dicho título. Solo se está haciendo una relación de imagen-oración. Eso no es deducir información. C, decirles que la imagen más grande del afiche presenta algunos gérmenes, luego mencionarles algunas enfermedades que estos gérmenes pueden producir. Tampoco es la respuesta. Acá la maestra está haciendo una presentación de, ¿no?, de este caso de los gérmenes, de las enfermedades. No le está dando la oportunidad de deducir información. La respuesta es la B, obviamente, colegas, muy bien. Yo sé que ustedes ya lo han pensado. Bueno, B, solicitar que examinen las palabras y las imágenes del afiche. Sobre esta base, pedir que expliquen para qué creen que fue elaborado. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué creen? Esa es una pregunta de alta demanda cognitiva. Es una pregunta que va a apuntar a la inferencia, a la deducción de información. Entonces la respuesta es la B, alternativa relacionada directamente a la categoría. Entonces, colegas, en una situación, en una casuística que nos presenta el Ministerio de Educación, siempre existe una categoría a identificar. Y una vez que identifiquemos la categoría, esta nos va a conducir directamente a la alternativa correcta. ¿Qué necesito? Uno, tener la capacidad de deducir, de identificar las categorías, los conocimientos de cada caso. Dos, no basta con tener la capacidad de identificar la categoría, sino que también debo de conocer, dominar esa categoría.
¿De qué me va a servir identificarlo si yo no sé qué es deducir información? ¿O qué es el algoritmo de la división? ¿O qué es la fotosíntesis? De nada, ¿verdad? Entonces, colegas, para resolver casos, una de las claves, digamos, entre comillas, que no hay claves, la mejor clave es estudiar conscientemente y sobre todo aplicar el enfoque por competencias en el aula. Y de esa forma vamos a empoderarnos, pero entre comillas digo, una clave sugerida es que identifiquemos la categoría y luego comprendamos la categoría y esto nos va a conducir a la respuesta correcta. Muy bien, maestros. Ahora sí, vamos a pasar a 4 casos, ¿sí? Y cada uno de un área distinta. Vamos a hacer como una pequeña práctica y espero que podamos hacerlo bien, siempre con la mejor intención. Muy bien. Tenemos el siguiente caso. Un estudiante ha culminado la primera versión de su escrito, que se muestra a continuación. La mantarraya. La mantarraya. La mantarraya está en peligro y la pescan mucho. Estos animales demoran en tener crías. No pueden tener crías rápido y están en peligro por la pesca. Bueno, yo no he visto mantarrayas aún. Solo sé de esos peces por fotos y videos. Mi tío es pescador. Él sí ha visto mantarrayas. Cuando yo era chibolito, me llevaba con él al puerto. Una vez acompañé a pescar a mi tío. Esa vez fuimos un poquito piñas porque se malogró el motor del bote. Estábamos 3 con el ayudante de mi tío. Él estaba preocupado porque pensaba que no iba a poder pescar nada ese día. Lo gracioso es que mientras esperábamos que nos ayude otro bote, justo pasaron varios peces y mi tío pudo pescar varios. Él se puso bien contento y cuando nos ayudaron hasta regaló varios peces a los del otro bote. Al final ese día salió excelente. Muy bien, entonces hay que tener comprensión en primer lugar. Ya, miren, el caso es el siguiente, ¿no? No, el ítem nos presenta, ¿no?, lo siguiente. Un estudiante ha culminado la primera versión de su escrito. En la producción de textos existe, ¿no? Bueno, luego de establecer obviamente el plan de escritura, ¿no? Tenemos que iniciar ya, ¿no?, con los procesos de producción de textos, ¿no?, que es la planificación, donde está el plan escrito, la textualización y la revisión. Entonces, en el proceso de la textualización existe una primera versión, una segunda versión, una tercera versión, y luego ya viene la edición y publicación. Entonces, la idea es aquí, en la primera versión, qué características o qué situaciones el docente debe tomar en cuenta. Ya les doy una clave. Ahora, seguimos. El docente nota que hay varios aspectos del texto que se debe mejorar. Por supuesto, si hemos hecho la lectura del primer párrafo, del segundo y del tercero, existen aspectos a mejorar, pero tomando en cuenta esta categoría que se llama la primera versión del texto escrito, ¿cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? Ya vemos. Miren, en otras palabras, me está preguntando, ¿cuál de los siguientes aspectos el docente debe priorizar en su retroalimentación referida a la primera versión del texto? A. La omisión de comas a lo largo del texto. B. El empleo de expresiones informales. O C. El desvío del propósito comunicativo. A ver, colegas, ¿qué decimos? Muy bien, vamos a verlo ahora. Bingo. Miren,
La categoría es primera versión del texto escrito. Y la respuesta es la C, pero ¿por qué? Obviamente, colegas, tenemos que conocer de didáctica, ¿no? De currículo. En el proceso de producción de textos, en el proceso de la textualización específicamente, donde los estudiantes escriben la primera versión de su texto, se debe priorizar, ¿no?, los aspectos de fondo, no de forma. Es decir, en la primera versión no me voy a preocupar tanto, ¿no?, del aspecto ortográfico, gramatical, ¿no? El empleo de expresiones informales, ¿no? La omisión de comas, de puntos. Eso va a corresponder a la revisión de una segunda versión incluso de la tercera versión. En la primera versión yo tengo que fijarme, ¿no?, si el estudiante está o no escribiendo de acuerdo al propósito comunicativo, de acuerdo al plan de escritura. ¿Y cuál es el propósito comunicativo o plan de escritura? En este caso es la mantarraya. Seguramente en el aula el propósito era: hoy escribiremos sobre la mantarraya. Y en el primer párrafo está la mantarraya, sí está. En el segundo párrafo está la mantarraya, sí está. Pero en la tercera versión, ¿dónde está la mantarraya? Se perdió. Se perdió. Entonces, el chico se está desviando del propósito comunicativo, se está desviando del plan de escritura que seguramente establecieron en el inicio de la sesión. Entonces la respuesta es la C, el desvío del propósito comunicativo, porque en el tercer párrafo se desvió, habló de otras situaciones, ¿no?, que pasó en el bote, ¿no?, de regalar peces, ¿no?, que no tienen nada que ver con la mantarraya. Entonces la omisión de comas a lo largo del texto no es la respuesta, eso lo haremos en la segunda o tercera versión. El empleo de expresiones informales, ¿no?, como piñas, chibolito, también ya se va a ir revisando y corrigiendo en posteriores versiones. En la primera versión es preocuparnos, centrarnos en el mensaje del texto que escribe, ¿sí? Es decir, el niño debería leer el mensaje y una persona que lo escucha debería comprenderlo. Muy bien, yo sé que todos han marcado la C, así que excelente, ¿ya? Categoría, primera versión, y estamos apunta directamente a el desvío del propósito comunicativo. Muy bien, por favor, poner mucha atención en esto. Tenemos que aprender a identificar categorías, pero luego comprenderlas. Y para eso obviamente tenemos que conocer categorías, es decir, tener dominio, tener conocimiento curricular, pedagógico y disciplinario. Vamos con el siguiente caso, que es de otra área. Este es de personal social, ¿no? Este era de comunicación. Muy bien. En una institución educativa ubicada en la región Costa, ahí está el contexto, ¿se dan cuenta? Durante una actividad de intercambio de loncheras, una docente de segundo grado, bueno, lo vuelvo a leer, ¿ya?, en una institución educativa ubicada en la región Costa, que es el contexto, durante una actividad de intercambio de loncheras, una docente de segundo grado, este es el grupo etario, ¿no?, presencia el siguiente diálogo entre estudiantes. Pepe: y yo traje chuño, ¿quién quiere que le invite? Hilda: ¿qué es eso? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? Ana: está quemado. ¿Por qué su cáscara es tan oscura? Pepe: ¿cómo no van a saber qué es el chuño? Yo nací en Puno y en mi pueblo colocamos las papas afuera para que la helada las congele. Luego se les quita el hielo y se les pisa. Se les seca y ya está el chuño. Ah, qué interesante situación. Es un diálogo de estudiantes. Ahora veamos. A partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más
adecuada para promover el diálogo intercultural entre estudiantes. A ver, acá hay una categoría, colegas. ¿Cuál será la categoría, la categoría que está en este caso, en esta situación? Yo lo veo claramente. ¿Sí? Aquí nos dan un anticipo, acá nos presentan ya un diálogo y acá ya especifica en la pregunta la categoría. Fijémonos acá, para promover el diálogo intercultural. Probablemente esa sea la categoría. Vamos a ver. Alternativa A. Pedir a Pepe que comente qué platos se preparan con chuño. Luego solicitar a los estudiantes que expliquen de qué otras formas consumen papa en sus familias. Finalmente proponerles que averigüen las recetas a base de papa usadas por sus familias y que las intercambien con sus compañeros. Puede ser. B. Indicar a los estudiantes que expliquen por qué creen que la papa está tan consumida en nuestro país. Luego pedirles que nombren los platos que prefieren y que usen como ingrediente la papa. Finalmente solicitarles que elaboren un afiche sobre el origen y la preparación del plato que nombraron. C. Solicitar a Pepe que comente en qué plato se consume el chuño, luego mostrar a los estudiantes que la técnica del chuño es una forma de conservación de alimentos que existe desde la época prehispánica. Finalmente explicarles por qué es necesario valorarla. Muy bien, colegas, a ver, respondamos o identifiquemos la categoría y luego arriesguémonos por una de las alternativas, A, B o C. Muy bien. Pienso que marcaron la alternativa correcta. Vamos a ver. Categoría. Diálogo intercultural. Respuesta. Marcaron esa, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Si identificamos el diálogo intercultural como categoría, ahora tenemos que comprender qué es diálogo intercultural. Y el diálogo intercultural es el diálogo que se produce entre dos culturas distintas, pero que se enfrentan en un contexto. En este caso es la cultura andina, la cultura de Puno, ¿no?, con la región costa. Entonces, si hablamos de diálogo intercultural, tiene que haber un intercambio de saberes, un intercambio de actuaciones, tanto del niño de Puno como de sus compañeros, en este caso de la región costa. Y en la alternativa C, Pepe es el que toma la batuta, ¿verdad? Y luego la maestra también contribuye, pero ¿dónde está la participación de los niños de la costa? No hay diálogo, solo está dialogando Pepe, ¿no?, que es de Puno. En la B, ¿no?, la maestra está dando participación solo, o en esencia está dando participación solo a los chicos de la región costa y se olvidó de Pepe. No hay diálogo intercultural. Pero en la alternativa A, la maestra primero le pide a Pepe que comente qué platos se preparan con chuño. Muy bien, y seguramente los comenta, ¿no? Un cheirito, no sé, otros platos más que se puedan preparar, ¿no? Un timbu, por ejemplo, un timbu con chuño. Y luego pide a los otros estudiantes que expliquen, ¿no? Pide a los estudiantes de la costa, a los compañeros de Pepe, que expliquen de qué otras formas consumen papa en sus familias. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde se observa el diálogo entre culturas? En la alternativa A. Muy bien. Yo sé que ahora sí no han fallado, y en la siguiente la vamos a hacer mucho mejor. Muy bien, nos quedan 2 casos para terminar esta presentación, así que vamos. Tenemos la siguiente situación, y aquí vamos a tener que hacer uso del dominio disciplinar que debe demostrar todo docente.
¿sí? Como parte de una reunión, un grupo de docentes está analizando la siguiente operación. Qué interesante, es una operación de multiplicación. 35 por 25, total 875. En la discusión surge la siguiente pregunta, una discusión de docentes, ¿no? ¿Por qué se deja un espacio en la columna de las unidades al escribir el segundo producto parcial en este procedimiento? ¿Por qué se deja un espacio acá donde está la manito? ¿Ah? ¿Por qué se deja un espacio en la columna de las unidades al escribir el segundo producto? El segundo producto, columna de las unidades. Muy bien. A continuación se muestran las respuestas de 3 docentes. Qué interesante. Ahora, el Ministerio nos pregunta a nosotros como postulantes, ¿cuál de estas respuestas evidencia mayor comprensión del algoritmo de la multiplicación? Ya lo identificamos, ¿verdad? ¿Cuál es la categoría? La categoría es algoritmo de la multiplicación. Entonces el Ministerio nos dice, a ver, colega postulante para ascenso, ¿cuál de estos 3 docentes, Ana, Bruno o Carlos, tiene mayor dominio de la categoría algoritmo de la multiplicación? ¿Sí? Muy bien. Ana, porque se ha multiplicado por 2 y se tiene que alinear el resultado ordenadamente debajo del 2. Bruno, porque en el número 25 el 2 corresponde a las decenas, por ello al multiplicar por 2 el resultado está en decenas. Esto es 25, ¿no? Y acá está el resultado, está en decenas. En otras palabras, Bruno dice que esta fila es de unidades y esta fila es de decenas. Qué interesante. Carlos dice, porque es una regla matemática que permite efectuar la operación correctamente, de lo contrario se obtendría un resultado equivocado. Muy bien. Yo sé que ya marcaron. Yo sé que todos marcaron la P. Claro. La categoría es algoritmo de la multiplicación. ¿Y quién demuestra dominio? ¿Cuál de estos 3 docentes demuestra dominio del algoritmo de la multiplicación? Bruno. Él está explicando con base disciplinar, ¿no? Que el número 25, porque en el número 25 el 2 corresponde a las decenas, por ello al multiplicar por 2 el resultado está en decenas, claro, 2, y acá están las decenas, y luego recién se suma unidades más decenas y el producto es 875. Muy bien, Bruno, excelente, colegas. Entonces espero realmente que estemos comprendiendo esta presentación, que la estamos haciendo así de manera muy específica, y espero que les ayude realmente en la prueba de acceso de escala, porque ya no tenemos más tiempo. Y finalmente el último caso, ya para terminar, es de ciencia y tecnología, ¿no? Un grupo de estudiantes ha realizado la siguiente indagación, la indagación científica, ¿no? 1. Colocaron 2 semillas de lentejas en 2 vasos de plástico iguales con la misma cantidad de tierra. Ahí está. Luego ubicaron estos vasos en 2 cajas de zapato en las que se habían colocado los mismos obstáculos y hecho un agujero. Ahí están los obstáculos, acá un agujero está arriba, digamos, y acá un agujero a un costado. 3. Expusieron ambas cajas cerradas a la luz solar. 4. Se abrieron las cajas cuando debían regar las plantas, y finalmente regaron las plantas en los mismos días y con la misma cantidad de agua. Es decir, los estudiantes han hecho un control absoluto del experimento, de las variables. A continuación se muestran las 2 cajas abiertas luego de una semana. ¿Qué pasó después de una semana? Miren, la planta se fue para arriba. En la primera
caja, ¿no? Y en la segunda se fue para un costado, ¿no? Justo donde estaba el orificio. Y aquí va la pregunta. ¿Cuál de las siguientes conclusiones se puede establecer a partir de los resultados de esta indagación? Es decir, los chicos ya tienen estos resultados. Ahora, ¿qué deben concluir? Y acá me dirán, ¿dónde está la categoría? En este caso, la ubicación de la categoría es más compleja, pero está ahí. Es dominio disciplinar. A. Las plantas necesitan de luz para crecer. Los obstáculos determinan la forma de crecimiento de las plantas. O el crecimiento de las plantas se orienta hacia la fuente de luz azul. Para empezar, descartaremos la B, ¿no? Los obstáculos no determinan el crecimiento de las plantas. El crecimiento de las plantas lo determina un agente más importante, ¿no? En este caso, la luz del sol, pero ¿cuál marcamos? ¿La A o la C? Algo que también quiero aprovechar, colegas, es que el Ministerio de Educación, de las tres alternativas que presenta, una es para la que la descartemos así rápido, pero tenemos que tener comprensión de la categoría. Pero nos presentan dos alternativas, ¿no? Una, prácticamente un 75%, es la respuesta. Nos puede confundir. Pero la otra es efectivamente la respuesta en un 100%. Entonces siempre vamos a tener que descartar una y elegir entre dos. Entonces ahí va mi dominio de las categorías, de las áreas curriculares, mi dominio de pedagogía, mi dominio en especial del aspecto disciplinar. Muy bien, entonces veamos. Listo. La categoría en sí está contenida, digamos, en toda esta situación. Y toda esta situación se refiere, obviamente, a, ¿no? A las plantas, ¿no? A las plantas y la dirección de las plantas. ¿Qué buscan las plantas? Ajá. Las plantas crecen orientados hacia la fuente de luz, siempre. Y así, el agujero esté al lado izquierdo seguirían ahí, y si está acá en el fondo o abajo también sería la planta. Entonces la categoría es ¿no? El crecimiento de las plantas. Pero no está explícito, sino implícito en toda esta situación. Entonces, también se puede presentar de esa forma las categorías, pero igual tenemos que tener la capacidad de identificarlas. Tenemos que tener, colegas, sí o sí, la capacidad de identificar categorías, pero luego comprender esa categoría y finalmente nos vamos a la alternativa correcta. Entonces, colegas, esta es una estrategia importantísima que espero realmente les sea de utilidad para rendir la prueba de ascenso magisterial. Soy William Roque Vargas, especialista en diseño, desarrollo y evaluación curricular. Y bueno, los invito también a seguirme, ¿no? en mi canal YouTube, y también tengo mi Facebook, que también está con mi nombre. Entonces, colegas, yo les agradezco muchísimo y les deseo los mejores éxitos del mundo para rendir la prueba de ascenso de escala magisterial.